este es un material extra, digámoslo así, que nos ayuda mucho a comprender este tema. Esta parte del fundamento obviamente tiene que ver con las fuentes propias de la doctrina social. Hay tres fuentes primordiales de la propia doctrina. La primera, pues solamente sus raíces es en la propia historia de la salvación, ¿no? No podríamos entender la doctrina social sin entender esa parte. Y bueno, que va a encontrar sus orígenes en esta misión de salvación y liberación de Jesús, y que es la propia, que ha sido continuada por la iglesia y que es propia motivación de la propia iglesia. Sus fuentes, por lo tanto, serán la revelación bíblica y la tradición propia de la iglesia, ¿no? Que es muy rica y que de alguna manera nos va fortaleciendo en ese sentido. Y bueno, un segundo punto aquí, conjugando también fe y razón. Es un conocimiento de las realidades sociales del hombre iluminado por la fe. Eso siempre será algo que nos va dando la propia doctrina. Y por eso mismo se deja ayudar por las ciencias humanas y sociales. Es interdisciplinaria. A diferencia de otras materias propias del estudio de la iglesia, en esta juega muchísimo esta parte. Tiene un papel muy importante. Y bueno, ante esta propia dinámica, pues hay que recordar la revelación bíblica. ¿Dónde está marcado esta propia revelación bíblica? Primero, en el Antiguo Testamento, recordemos que Dios se va revelando, amando y realizando justicia a los oprimidos. Recordemos los distintos momentos en los cuales desde la creación es ese Dios con una visión de muchísima justicia y al mismo tiempo de acompañamiento a ciertos momentos muy, muy claves de la propia historia de la evangelización. Obviamente uno de los casos más sobresalientes será el acompañamiento al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿no? Y es un Dios que ve la opresión del pueblo, ¿no? Que escucha su clamor ante la opresión que está sufriendo y conoce sus sufrimientos y se decide a actuar. Recordemos aquí en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, que dice, Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para liberarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos y de los fereceos, de los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto con los egipcios cómo los egipcios lo oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es decir, siempre en el Antiguo Testamento vamos a ver el acompañamiento a esa parte y también el proceso propio de la liberación. Eso siempre es una parte clave, ¿no? La historia de Israel es la de un pueblo que lucha por su liberación y de un Dios que va acompañándolo, a pesar de que en muchas ocasiones le hacen hacer cosas a Dios, pero ahí está. Y se establece así una alianza permanente, ¿no? Por otro lado, también recordemos que Dios siempre se va a presentar en ese Antiguo Testamento como el que ama la justicia y el derecho, el defensor de los pobres que invita al pueblo a practicarla, ¿no? Obviamente, ¿a quién va a utilizar en esta parte? A los profetas. Es importantísimo el papel de los profetas en el Antiguo Testamento. Es un elemento fundamental porque el profeta hace ese papel. Es el que está denunciando la injusticia, es el que está señalando los problemas, es el crítico, ¿no? Que por eso pobres profetas pues terminan bien, bien amolados, bien lastimados, ¿no? Les terminan pasando miles de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a denunciar en medio del pueblo, van a señalar las causas de la pobreza, de desenmascarar la riqueza que va generando la ambición del poder, del olvido de los pobres, del olvido de la dignidad de la persona humana, y van a colocar la justicia social siempre en el centro de su mensaje.
y van a alentar a vivir siempre la esperanza, fundamentalmente la que va a traer el Mesías. Esta visión de los profetas es clara. Recordemos que en el momento de nuestro bautismo, pues también se nos da el papel de ser profetas. Y la doctrina social lo que busca hoy en día es que seamos los profetas de nuestros tiempos, que seamos los que denunciemos y al mismo tiempo busquemos que se coloque la propia justicia social, que quede ahí plasmada. Y bueno, entonces el archivo, les digo, va a estar ahí en la plataforma para que lean ustedes toda esta parte de las citas que tiene pues una mayor riqueza. Otro papel de los profetas es que van a denunciar siempre el culto vacío y la idolatría, ¿no? Recordemos momentos en los que los propios profetas van demostrándole principalmente a los reyes, a las autoridades, el cómo hay una unidad entre la justicia y el culto a Dios, que eso es una parte clara, fundamental, por eso la exigencia siempre de buscar el derecho, de enderezar al oprimido y defender al huérfano y proteger a la viuda. Es decir, del más vulnerable, buscar que esté siempre en ese propio acompañamiento. Y luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento dos elementos fundamentales como origen, como fuente de la doctrina social. El punto de que Jesús, como Hijo de Dios, pues va a cumplir una misión. Ese designio del amor de Dios a los hombres que va a ser tan fuerte que hasta va a dar la vida en la cruz por su pueblo amado. Y otro elemento es que Jesús encarna la opción de Dios por los más pobres, ¿no? Anuncia y practica el amor de Dios y su compromiso con los problemas sociales y especialmente con los actores más polémicos de su época, con los actores que de alguna manera van a ocasionar cierto ruido, digámoslo así, en la época. Las prostitutas, los leprosos, los cobradores de impuestos, ¿no? Constantemente, pues, la gente que sufre algún mal, los endemoniados, etcétera, ¿no? Recordemos cómo el propio Evangelio de Lucas nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para que la buena noticia a los pobres, me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y bueno, recordar que nuestro Señor Jesucristo va a proclamar ese amor de Dios a los pobres, pero no solamente lo va a proclamar, lo va a testimoniar, lo va a ejemplificar con hechos muy concretos, con lo que les decía ahorita, ¿no? Acoge a los pecadores, come con los marginados, cura las dolencias, de incluso algunos que estaban totalmente, acuérdense cuando hace el milagro al ciego, ¿no? Y dicen, es que que lleva ciego muchos años, véanlo cómo está, ¿no? Denunciando las injusticias, que aparte la fórmula que utiliza nuestro Señor Jesucristo va a ser la utilización en su prédica por medio de las parábolas, ¿no? A mi juicio, la parábola que a mí más me gusta en lo particular, porque de alguna manera ejemplifica este trabajo de acción hacia los demás, es la parábola del buen samaritano, ¿no? Porque es bien clara la escritura, cómo este hombre que sufre un asalto, que casi lo matan, pasa un levita, después pasa un sacerdote y pasan de largo. Pasa el samaritano criticado por la sociedad, pero aquí está la clave. Dice que no solamente lo rescata, sino que él mismo le cura las heridas y le da de comer. Y después lo deja en la posada y dice, a mi regreso si hace falta, pago lo que haga falta. Pero dice ahí que le cura las heridas y le da de comer. Es decir, ahí es donde vemos cómo se eleva el amor al prójimo. Precisamente es lo que trata de mostrar Jesús con el tema, por ejemplo, con la enseñanza de las parábolas. ¿Y cómo va a sellar esto Jesús aparte en el mayor testimonio? Pues dando la vida a la cruz. Eso es fundamental. Ahora, hay que recordar que Jesús proclama y ofrece realmente el reino de Dios como una buena noticia. Así, siempre el ofrecimiento es, oigan, esto viene para bien de todos, ¿no?
de buena noticia y de salvación que va a liberar a los hombres, especialmente a los oprimidos, a los pobres, a los pecadores, ¿no? Abre la oportunidad para que sea para todos. Se presenta como maestro y profeta de toda justicia, proclamando siempre la dignidad humana y enseñando criterios para vivirla. Otra vez regreso, las propias parábolas son un fundamento, pero aparte hay uno fundamental, cuando otorga y dice un mandamiento nuevo los doy, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Así, entrega esta parte ante la pregunta que le hacen los propios fariseos que siempre están buscando que haya una contradicción, cuando le preguntan cuál es el mandamiento el principal mandamiento de la ley de Dios. Y él pues le responde, ¿no? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, también dicta principios y marca el camino a sus seguidores. Esa es una pieza fundamental en la que cuando nosotros decimos, oye, la doctrina social, ¿hacia dónde va? Pues hacia el mensaje de la evangelización. Los que quieran ocupar pues importantes tienen que servir y vivir con sencillez. Por eso cuando se dice que, no lo ha repetido muchas veces el Papa Francisco, la caridad es el mayor acto de amor, pues va por ese propio camino, va por esa propia vía. Y bueno, frente a un mundo de desigualdades y miseria, en su papel de profeta, nos recuerda que solo cabe compartir, desacralizar las riquezas, apasionarse por la justicia y la propia solidaridad. Recordemos en este caso Mateo 25, que es fundamental que todos lo vivamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, eras forastero y me acogiste, estabas desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y viniste a verme. Ahí está ejemplificado claramente el papel, la práctica propia de la doctrina social. ¿Cómo se plasma esta en la tradición de la iglesia? La iglesia que nace del amor de Dios va a vivir un proceso en el que se va a alimentar del misterio de Cristo para anunciar el reino de Dios como una continuidad con Cristo, como compañía de Cristo. Por lo tanto, la propia misión evangelizadora también va a tender a vivir hacia una construcción de una sociedad más digna del ser humano conforme a los propios planes de Dios. Por eso, inserta en las estructuras de la sociedad y busca evangelizarlas y humanizarlas con un espíritu donde aquí hacemos una fuerte distinción: justicia y caridad. Por eso son elementos fundamentales en la propia tradición de la iglesia. Recordemos que las comunidades primitivas se esfuerzan por proclamar el reino de Dios a través de un nuevo estilo de vida. Por ejemplo, la sensibilidad y la preocupación por los más pobres. Precisamente en los Hechos de los Apóstoles se nos recuerda, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían. Traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su propia necesidad. Otro punto importante, no se hacen distinciones. Dice, hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que en nuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido sucio, y que diriges vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís, tú siéntate aquí en un buen lugar. Y en cambio al pobre le dices, tú quédate de pie o siéntate a mis pies. ¿No sería hacer esto distinciones entre nosotros y ser jueces con criterios malos? Escuchar, hermanos míos y queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? En cambio, vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen, os arrastran a los tribunales? Bueno, otro elemento, rechazan la obtención de ganancias a cualquier precio. El propio San Pablo, en la carta de Santiago,
Dice, ahora bien, vosotros los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos, ustedes no saben qué será de vuestra vida el día de mañana. Sois vapor que aparece en un momento y después aparece. En lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala. Aquel, pues, que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Otro elemento, renuncia a las riquezas acumuladas. San Pablo de forma constante nos va dando siempre elementos para recordarnos ese papel. Y cómo de alguna manera va, por ejemplo, aquí en este texto dice, mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros, que cegaron vuestros campos, está gritando. Y el grito de los segadores han llegado a los oídos del Señor y de los ejércitos. Habéis vivido sobre tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resististe. Luego también en la comunidad primitiva se nos recuerda la práctica de la corrección. Sí. En esa anterior, ¿te puedes ir una atrás? No sería ahí no, en la de las riquezas. Ajá. En esa no sería más correcto poner denuncian las riquezas injustas acumuladas. Sí, las riquezas incluso serían malavidas, ¿no? Mala vida, sí, porque también el trabajo es riqueza acumulada, ¿no? O el capital sí, así es. riqueza acumulada. Sí, correcto. Pero bueno, se entiende cuál es el sentido, ¿no? La riqueza malavida, ¿no? La riqueza no obtenida con verdadera justicia, con verdadera práctica. Bueno, la corrección fraterna, que también está ahí expuesta, donde, que aparte hoy en día esto es una de las herencias que van quedando la corrección fraterna dentro de esta herencia de las propias comunidades primitivas, como una parte también ahí hecha. Pero el momento principal donde se va a manifestar la experiencia de comunión es en la fracción del pan celebrada con los hermanos. Siempre se nos va a recordar que esta dinámica de compartir, la dinámica de la caridad, serán fundamentales para entender el propio proceso de la evangelización. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve en esa convivencia el encuentro con Jesucristo, el encuentro con el prójimo, el encuentro con el otro. Y también recordar las enseñanzas propias de los padres de la iglesia, que hay que recordar que no solamente son conocidos como intrépidos defensores de los pobres y de los oprimidos, sino también como promotores de la creación de instituciones asistenciales. Los primeros hospitales o los primeros orfanatos, los primeros hostales para los peregrinos, para los forasteros, vendrán a motivación de los primeros santos padres de la iglesia y de concepciones socioculturales que han inaugurado la nueva era del humanismo radicado en Cristo. Esto dicho por la propia Congregación para la Educación Católica, donde se nos marca precisamente este papel de trascendencia de los santos padres. Recordemos que los santos padres preparan con sus sermones cartas y oraciones y un rico y muy vasto patrimonio de enseñanza social, porque van algunas de las prácticas que hoy en día hacemos en la práctica de la iglesia provienen precisamente de los criterios y de los principios de acción de los santos padres de la iglesia. Por ejemplo, la limosna surge precisamente a motivación de ellos para el mantenimiento de los templos, por ejemplo. Todos los hombres son iguales y esa dignidad es el fundamento de la convivencia social. Esa es una de las grandes aportaciones. Otra es que Dios es el único dueño de los bienes de la tierra, habiéndola creado para todos. Por eso tenemos que cuidar la casa común. Las injusticias son fruto de la apropiación indebida de los bienes
por parte de algunos, lo cual hay que denunciar con radicalidad. Otra vez, la injusticia siempre será algo marcado por ellos mismos. Dentro de los padres de la iglesia, obviamente hay una infinidad, hay unos que conocemos muy bien y otros que a lo mejor hay menos conocimiento, pero, por ejemplo, uno de los clave pues será San Ambrosio de Milán, ¿no? Quien será el gran confesor de San Agustín de Hipona. Pues entre otras cosas, ahí está esta frase de él, ¿no? El Señor quiso que esta tierra fuera poseída en comunidad para todos los hombres, ofreciendo sus productos para el bien de todos. Pero es la avaricia la que reparte el derecho de propiedad. Otro también de los padres de la iglesia, San Jerónimo, nos recuerda, ¿qué sentido tiene que las paredes de nuestros templos estén cubiertos de perlas mientras Cristo muere de hambre en el pobre? Les digo, constantemente los padres de la iglesia van a hacer un llamado a la acción, un llamado a atender al prójimo, a atender a la comunidad. Esas son parte de sus grandes aportaciones. San Juan Crisóstomo, otro de los padres de la iglesia más seleccionados, nos recuerda, el que no comparte sus bienes con los pobres, comete un robo contra ellos y atenta contra su propia vida. No le das al pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo. Repito, hay un sentimiento muy fuerte de atención al prójimo. Y más porque recordemos que muchos de estos primeros padres de la iglesia van a estar sufriendo constantemente persecución, van a estar sufriendo ciertas condiciones negativas para el proceso de evangelización. Otros van a vivir procesos un poco más abiertos, con mayor oportunidad ya por los tiempos, en donde se reconoce ya al propio cristianismo, pero no van a olvidar nunca los principios de evangelización. Van a estar siempre muy atentos a esa parte. Y bueno, también en la Edad Media, recordemos que vamos a vivir una época de una iglesia servicial y caritativa. Lo que nos habían dejado los santos padres de empezar con la creación de instituciones de asistencia, pues se va al mismo tiempo a sumar con la creación de muchas iniciativas sociales y organizaciones de caridad. La creación, entre otras cosas, de las famosas cofradías, pues que serán grupos de la propia comunidad dedicados a la atención de no solamente el templo o una fiesta popular, de religiosidad popular, sino también de acompañamiento a una parte que va más allá, el acompañamiento a una comunidad. Promueve, entre otras cosas, el derecho de asilo, la redención de cautivos, la atención a los mendigos y a los desvalidos, y vamos a ver que algunas órdenes, con el surgimiento de algunas de las órdenes religiosas, se dedicarán a una atención dándole prioridad a los que más sufren. La creación de los mercedarios, los trinitarios, y al mismo tiempo después veremos a los franciscanos y a los propios dominicos y a los jesuitas haciendo esas partes. Ante la enfermedad, siempre el factor de exclusión social, pues propició las propias leproserías y los hospitales religiosos. Vemos ahí el caso de los juaninos, ¿no? Los hermanos San Juan de Dios, o el caso de los Camilos, que darán una atención privilegiada. También la Edad Media nos va a aportar este pensamiento teológico moral en donde van a incorporarse temas sociales y que los va a integrar en el Tratado sobre la Justicia. Aquí recordemos el papel que hará Santo Tomás de Aquino, en donde también hay que recordar que se antepuso el valor de la justicia y el derecho de los necesitados al derecho de la propiedad de los bienes. En caso de necesidad, el pobre que toma lo que necesita no está robando. Y la limosna es una forma de practicar la función social de la propiedad. Siguiendo con la Edad Moderna, ahora en la Edad Moderna, en los tiempos modernos, la Iglesia mantiene vivo el distintivo de la caridad. Aunque no pone en cuestión de orden el social establecido, generador de desigualdades estructurales, en la práctica es casi el único socorro hoy en día de los más débiles, de los oprimidos o de los desheredados, convirtiéndose prácticamente en un canal de distribución de la riqueza entre los pobres.
Hay que recordar que se van creando en la Edad Moderna, como en otras épocas de la humanidad, siempre la parte de asistencia y compañía al que más sufre. Fundaciones hospitalarias, colegios de religiosos, universidades, y la aparición principalmente de órdenes religiosas femeninas atendiendo a estos grupos más vulnerables. Veremos las hijas de la caridad, las hospitalarias, las adoratrices y muchas otras órdenes que irán atendiendo estos campos de la vida, la educación y la asistencia social. Y bueno, en el ámbito de la reflexión tenemos la llamada Escuela de Salamanca y la propia teología misionera que nutren el pensamiento moral y el propio derecho. Personajes como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Campo, Juan Luis Vives, Francisco Suárez, Fray Bartolomé de las Casas, quienes van a poner las bases de una política rígida por la justicia y por lo que después se va a denominar, mucho antes que lo hiciera el pensamiento liberal, los derechos humanos. Gracias, hay que decirlo, a la labor eclesial se han ido aboliendo costumbres que atentaban directamente contra la dignidad de las personas, como el caso de la esclavitud, que se va reconociendo la propia inviolabilidad de la vida humana, la dignidad de la mujer, el valor del trabajo, y se pusieron, las bases de los principios que van a regular la vida en sociedad. Por eso hoy en día en este mundo contemporáneo, cuando se quiere minimizar en esta época que estamos viviendo de la posverdad, de la dictadura del relativismo, que se quiere hacer a un lado, se quiere prácticamente aniquilar no solamente el papel de la iglesia, sino el papel de la propia humanidad, pues queda de forma perfecta expresada el papel de la doctrina social. Y por eso es sumamente fundamental el poder acompañar, el poder ir de la mano con esta nueva encíclica que nos ha regalado el Papa Francisco. Es una pieza fundamental para ir viendo cuál es la visión de la iglesia en estos momentos, en este momento, en este 2020, que es lo que nos está dando compañía. Entonces, bueno, esta parte de fundamentos era lo que estaría. Las presentaciones, sí, la primera presentación ya está en la plataforma. Esta segunda, como les comentaba Tom, la voy a subir en unos momentos más, igual al módulo de la materia. También subí la encíclica, que sé que también en el grupo de WhatsApp ya alguien hizo el favor de compartirla. También yo la había subido ya.